Comenzamos un nuevo bloque, 10 y 26 de la mañana, y estamos en compañía, porque es jueves y nunca falta un jueves ella. Siempre que le decimos Sandra venite, ella está acá. Sandrita Riquelme con nosotros, buen día. Acá estoy, buenos días, qué linda mañana. Y con una grata compañía, porque nos acompaña hoy. ¿A quién trajiste hoy? A ver, una sorpresa para la audiencia y para vos, Leo, también, Bien, ¿no? sí, un reencuentro. Un reencuentro. La señora Elsa Cayupán, que es docente y perteneciente al pueblo mapuche, ¿cierto? Así es. Entonces, continuando con la temática, ¿sí?, de los pueblos indígenas, Bien. nos pareció oportuno darle la voz a un referente del mismo pueblo. Así que, Elsa, te damos la bienvenida y la verdad es que te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Sí, buen día a la audiencia, buen día a los queridos locutores que conozco, bueno, a Sandra, y la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes y con la audiencia de esta radio todo lo relacionado a nuestro derecho, a nuestra cultura de los pueblos originarios. Como recién Sandra me presentaba, yo soy docente mapuche y siempre vine por mucho tiempo permanentemente buscando ese lugar que nos dé a los pueblos en la institución escolar, en la escuela, hasta que logramos un derecho, y ese derecho está en la Constitución, está en la ley 26.206 de la Ley de Educación Nacional. Y en la provincial también. Y en la provincia. Y bueno, a partir de, o sea, esto sí lo tenemos que vincular a por ahí la reforma del 94, la reforma de la Constitución del 94, donde se establecieron los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, sí, y en la Constitución provincial, y a partir de ahí en la Ley de Educación. Exactamente. Vos sabés que en el programa pasado nosotros tratamos los derechos de los pueblos indígenas, sí, y nombramos el marco normativo internacional, ¿sí? Y ahí vimos que el convenio 169 marca un hito en el año 1989 al reconocer esto, le da el concepto de pueblo, ¿no?, del respeto de los pueblos, del respeto a la cultura, y no solo el respeto, sino de promover y de preservar la cultura. Cuando habla también del derecho a la tierra, al territorio y a la consulta, digamos que son los ejes fundamentales y que marcan y orientan a la Constitución de la Nación Argentina en el 94. Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos indefectiblemente de educación y de medios de comunicación, como formas de preservar o de ayudar a la identidad de los pueblos, ¿sí?, de formar la identidad de los pueblos. Y vimos nosotros que tenemos una cultura que ha ido, y una historia que ha ido evolucionando en esto de la relación con los pueblos, porque partimos de una etapa de negación, ¿no?, y de políticas educativas y culturales de asimilativas, esto es tratando de negar la presencia y de homogeneizar, ¿no es cierto?, la escuela como el gran mecanismo de homogeneización. Indudablemente, sí. Entonces, bueno, vemos que en el 94 se da un cambio de paradigma constitucional, porque ¿qué dice el artículo 75, inciso 17? Que reconoce el derecho a la educación intercultural y bilingüe, y le da un rango constitucional. Entonces vamos a hablar de esto hoy, de qué significa una educación intercultural, en cómo nos paramos cuando hablamos de interculturalidad, que ya no es más, ¿no es cierto?, considerar a una cultura superior y a una cultura que tiene un rango, que al ser diferente y minoritaria tiene un rango inferior, y tratar de ayudar para que se asimile y sea parte de ese progreso de todos, sino de aceptar y respetar la diferencia y tomarla como un valor. Tomar a la cultura que es diferente como un valor. A ver, decime si me equivoco o ayúdame a completar el concepto. No, indudablemente lo que está diciendo vos tiene que ver, o sea, la negación histórica que yo siempre le recalco, del Estado argentino, del Estado, sobre todo, ha perdurado por mucho tiempo y creo que podemos decir sigue perdurando. Exacto, se convive, ¿no? Porque
bien recién hablamos de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, el artículo 34 y el 75 nacional, el convenio 169 de la OIT a nivel internacional, que es a partir de que recién en el 89 este convenio se puso y Argentina lo ratifica, es donde tiempo. nosotros, sí. Todos los hechos denunciados de injusticia, de desalojo, de que no se cumplen los tratados, que no se cumplen los acuerdos, recién pudo ser denunciado internacionalmente y ahí tuvo valor. O sea que para nosotros el convenio 169 es clave, es lo que nos ha permitido empezar a definirnos como pueblo y no como una sociedad minoritaria, que ahí sí te voy a corregir, porque no somos minoritarios, no es minoritario los pueblos indígenas, es justamente, yo me voy a remitir al censo del 2001, 2002, creo que fue el censo donde, bueno, por primera vez se incorporó como ítem dentro del censo nacional a los pueblos originarios. Conforme la subjetividad, ¿no es cierto? ¿Quién se reconoce? Distintos pueblos donde, bueno, nos consultaron y se hizo la difusión junto con nosotros. Igual, indudablemente siempre la desigualdad es enorme, pero pudimos nosotros y cada persona, cada ciudadano de este país pudo optar por qué pueblo pertenece, y había una grilla de pueblos, que son los pueblos hoy reconocidos en Argentina. Guaraní, mapuche, tehuelche, toba, una variedad. Es una cifra que va aumentando. De cualquier forma, yo te digo, en ese censo, recién Argentina reconoció que tenía población indígena, o sea, pueblo indígena. Entonces, bueno, eso sirvió, y bueno, y lo que dio el resultado de ese censo fue el 56% de población indígena. Y a partir de ahí Argentina tuvo que reconocer, porque bueno, nos venía negando olímpicamente, o sea que... Entonces, bueno, todos estos hechos, todas estas luchas, porque bueno, tenemos que decir lucha incansable, como vos decías, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en cada lugar, en cada parte del territorio, ha hecho que hoy podamos hablar de estos derechos y que estén escritos. El tema es que, bueno, están escritos, nosotros todavía tenemos una etapa en donde, bueno, tenemos que decir que no se cumple. El hecho de lo que vos decías, la Constitución, la educación bilingüe, que quedó en la ley estipulado que todos los niveles de educación, desde el inicial, primario, secundario, universitario, superiores, tienen como obligación o el Estado tiene que garantizar que se enseñe un idioma y que se prepare a la persona, y eso no se está cumpliendo, excepto lo que venimos bregando hace mucho tiempo en forma personal, individual, con el acompañamiento de siempre hermanos, de gente solidaria, docente, que no han... Y por supuesto la propia formación, porque bueno, yo me formé como docente en la universidad, todavía estoy cursando, pero bueno, eso me ha permitido a mí entender cuál ha sido el mecanismo para poder... Porque bueno, no todos tenemos la posibilidad de ir a la universidad y hacer una carrera docente para tener el conocimiento pedagógico de la cuestión, de todos los... Pero y para poder aportar, ¿no? Porque... Y desde ahí, desde el conocimiento aportar, y bueno, ha sido toda una lucha, o sea, cada uno en forma individual y nosotros como pueblo. A lo largo y ancho. Así que para nosotros el convenio 169, que nos define como pueblo, es lo más importante, o sea, es lo que es clave en todo este tiempo que ha pasado, pero... Me gustó, rescato de lo que dijiste, algo que me impactó, que es una lucha a nivel personal e individual y como pueblo. Eso de la lucha personal o individual, después de tantos años de discriminación, de prejuicios, de represión, ¿sí? También hasta de ocultamiento e invisibilización, lo que ha ocasionado que mucha gente no quisiera reconocerse como perteneciente a un pueblo. Por eso esa cifra que arrojan los censos, yo digo, son cifras en constante aumento, porque a medida que transcurre el tiempo y se concientiza respecto de los derechos y de la propia identidad, yo creo que esas cifras, en la forma del subjetivamente el autorreconocimiento, esas cifras van a ir aumentando. ¿Opinás de la misma manera? Sí, indudablemente, que me olvidé de decir, al margen del 56% que dice el censo, yo
personalmente opino que es más del más. el 90%, Claro. 99% me animaría a decir. Yo sé que más uno se va a sorprender, pero bueno, es eso. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque no hay... en Argentina nadie puede decir que no pertenece a un pueblo indígena. A veces se desconoce nada más, hay desconocimiento. Claro. No tenemos, porque bueno, no han negado la historia, o sea, hay generaciones de niños hoy más jóvenes que los abuelos no se los conoce, no se conoce la historia, porque bueno, la historia oral y a través del idioma se ha perdido. Claro. Entonces bueno, y ha sido la forma de comunicación en que esto de la aculturación, de lo que vos decías, la aculturación, la asimilación, la integración, donde nos han olvidado y nos han hecho pensar en Huincasungun, dice nuestra gente, en el idioma mapuche, y bueno, ya donde todo nuestro idioma, donde está preservada nuestra cultura, se ha perdido. La importancia de la lengua, ¿no? Por eso qué importante que es el idioma, porque bueno, para los pueblos indígenas el idioma, para cualquier mapuche, cualquier tehuelche, el idioma no marca una pauta y no diferencia de esta cultura occidental homogeneizante que vos decías recién. Pero bueno, por suerte se está reconstruyendo eso, pero bueno, siempre es la lucha y la fuerza del pueblo, porque bueno, por otro lado tenemos eso de que siempre no quieren integrar, siempre no quieren encuadrar en algo que no nos corresponde. Entonces bueno, quedamos muy... Y en eso tenemos que decir que todas las instituciones del Estado ayudan. La iglesia, la escuela, la universidad, el ejército, la policía, todas las instituciones son parte de un mismo sistema que nos ha ido amoldando. Entonces bueno, yo pensaba nada más que en todos los años que pasamos por la etapa inicial, el primario, el secundario, la universidad, tenés como 20 años dentro de una institución que te fue formando y adecuando. Entonces imposible cuando nosotros tuvimos esa posibilidad de ese formato, de que nuestros abuelos pudieran, excepto quienes elegimos y ya tenemos la responsabilidad de decir, bueno, hasta acá llegó esto, yo tengo que aportar para mi pueblo y desde ahí voy a luchar. Entonces bueno, desde ahí estamos cada uno haciendo el aporte. Es pequeño tal vez y es difícil en la ciudad. Claro. Es difícil en la ciudad. ¿Me dejas hacer un aporte? Mira, yo buscando el material encontraba algo de INADI que habla de buenas prácticas en la comunicación. ¿Por qué estás acá hoy? Porque generalmente los medios de comunicación no cuentan con esa voz, ni se tratan estos temas. Estos temas son invisibilizados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, otra institución, los medios de comunicación. Claro. Yo hablé de todas las instituciones que uno ha pasado, pero los medios de comunicación también. De cualquier forma, también, o sea, haciendo este aporte con respecto a los medios de comunicación, a partir del 94, con la reforma de Constitución y con el convenio 169, sobre todo apunta a esto de la diversidad de la información y que nosotros los pueblos indígenas tenemos derecho a a la comunicación y a un medio, en iguales condiciones, no los medios. A ver, ¿querés que lo repasemos? También la falta. Mira, ¿querés que repasemos un poquito qué dice el 169? Habla de cooperación, ¿no? Que todos los programas y servicios se deben desarrollar y aplicar en cooperación con los pueblos, ¿sí? Y deben abarcar la historia, sus conocimientos, técnicas, su sistema de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Se debe asegurar la formación de estos pueblos. Esto dice el convenio 169. Y mira, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones. De eso estamos lejos todavía, ¿no? Sí, estamos lejos. A ver, y medios de educación. Bueno, y se le debe facilitar recursos propios, apropiados, dice. Se debe enseñar a los niños a leer y a escribir en su propia lengua indígena y a la lengua que comúnmente se habla en el grupo al que pertenezcan. Se deben celebrar consultas, ¿sí?, permanentes con los pueblos indígenas para implementar estas políticas. Preservar las lenguas, promover el desarrollo y la práctica de las mismas. O sea, no solo enseñar, sino también el desarrollo y la práctica. Conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, las posibilidades económicas, las cuestiones de educación, salud, los servicios sociales
y los demás derechos. Todo esto es del convenio 169. Y también, bueno, adoptar especiales medidas, ¿no?, en el ámbito educativo para eliminar los prejuicios, asegurar que los libros de historia y los demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de la sociedad y cultura de los pueblos interesados. Mucho para hacer, ¿no? Mucho para hacer y mucho que nosotros, en donde nos dan espacio, por eso digo, sí, valoramos a las personas que tienen esta apertura, que intentan, así no sean de los pueblos indígenas, intentan entender esto, de que como pueblos indígenas merecemos el mismo derecho y el mismo respeto, sobre todo el respeto a nuestra cultura, porque bueno, toda con respecto a esto de cumplir, se va a cumplir en la medida en que tomemos conciencia, podamos y se entienda pública, bien, ¿no?, esto de la interculturalidad. Exacto. Justamente la palabra es el desafío que nos queda como sociedad, como sociedad en este lugar que se llama Argentina, que hoy se llama Argentina, que también está haciendo ese mismo proceso, también ya lo viene haciendo los Lamuen, Peñí, de hermanos y hermanas del pueblo mapuche en Chile. Pero en cada estado de Latinoamérica la lucha ha estado presente. Por eso, bueno, uno tiene que mencionar, tuvimos el pasado 19 de abril, día que comenzó en 1945 en México, diciendo Día del Indio Americano. Hoy estamos diciendo Día de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios. Generalmente el pueblo originario es un término más moderno. Yo prefiero usar pueblos indígenas. Explícanos eso, a ver, porque es una pregunta que se hace frecuentemente. ¿Cómo denominamos? Claro, ya la palabra indio, aborígenes, nativo, todo eso, esos sinónimos impuestos que no nos corresponde, hoy nosotros lo vamos revirtiendo con esto de, cuando generalizamos decimos pueblos indígenas, de acuerdo a como lo plantea el convenio 169, que es donde como pueblo, nosotros como pueblo, el convenio nos reconoce como pueblo con religión propia, con idioma propio, con territorio propio, con cultura propia, costumbre, y bueno, está todo incorporado. Eso significa ser pueblo, y eso somos nosotros, pueblo-nación mapuche. Entonces tomamos esa terminología como pueblo indígena. Yo prefiero usar eso por todo lo que implica eso, y nos remitimos hacia atrás, podemos remitirnos hacia atrás con respecto a la historia. Y pueblo originario también, si bien dice y generaliza, es un término, yo digo, más moderno, porque se ha empezado a usar ahora. Pero estamos indudablemente siempre con pueblos indígenas y con pueblos originarios generalizando. Pero cuando nos queremos referir a particularmente y correctamente, como diría yo, un pueblo, nosotros somos acá, Patagonia, corresponde a un pueblo mapuche o pueblo tehuelche. Estas son las dos. Si vamos al norte tenemos guaraníes, Pulujón, Toba, Comechingones, Huarpes, o sea que hay una variedad. 30 pueblos leía, hay pueblos, debe haber más, ¿no? Eso es lo que dio el censo, sí. Por eso en ese censo se marcó esos 30 y cada uno optaba, tenía que decir a qué pueblo corresponde. Bueno, todo esto ha hecho, por eso digo, estamos en una etapa y creo que un desafío la interculturalidad, donde yo tengo que aprender, o sea, yo tengo que aprender a escuchar indudablemente para conocerme y para que yo pueda, me tienen que conocer, o sea, exacto. Y eso pasa dentro de la institución, llamémosla escuela, institución educativa, dentro de un sistema de universidad o de iglesia, todo no tienen que hacer y no tienen que escuchar y no tienen que dar lugar. Todo eso está faltando. Ese es el desafío. Por eso, ese es el desafío de la interculturalidad, donde haya comunicación y respeto entre las dos culturas. Un diálogo entre las dos culturas. No solo respeto y reconocimiento de derechos, o sea, el reconocimiento de derechos desde el intercambio, ¿no? En situación de paridad. Claro, diálogo. Y diálogo entendido desde el respeto, ¿no? Diálogo yo diálogo, te escucho nada más, pero te impongo, de algún lado te impongo cosas. O sea, la cuestión económica, que es lo que también plantea el convenio 169, todo eso plantea. Vamos en ese camino. Es muy complejo, pero no es posible, porque si hay voluntad. Es que, bueno, toda una sociedad se tiene que dar cuenta. Claro. Yo creo que la sociedad, hoy, al margen de que los estados no le queda otra que aceptar la lucha y reconocer,
pero una sociedad la que está cambiando, y eso hace. Eso es positivo, y aporta mucho que haya esos espacios en las escuelas y que exista esta modalidad de interculturalidad, ¿no? Claro, que son Contanos un poquito de tus espacios. Sí, son pequeños espacios o pequeños aportes, pero bueno, también marca un cambio en lo que fue la política educativa hasta el momento. Se abrió una puertita ahí. Sí, desde la ley de educación ya se incorpora, quedó incorporado al diseño curricular, incluso este año yo lo vi, ya aparece en el diseño curricular de primaria, secundaria, de todos los niveles, la EIB, lo que llamamos EIB, la modalidad, porque es una modalidad. Educación intercultural bilingüe. Bien. ¿Y qué experiencia tenés en ese sentido? ¿Vos sos docente de nivel primario, secundario y también terciario? Yo por suerte en esto de perseverar con el tema de la enseñanza, que será por ahí mi rol, no sé, de enseñar, siempre he perseverado y he dicho, bueno, enseñar el idioma mapuche, tener presencia en las escuelas. Y bueno, y lo he logrado a partir yo del 2010, estoy en escuela primaria en la 174, que es la escuela de Mario Abel Amaya, en barrio Amaya. La escuela 174 se llama Cacique Casimiro Iguás, tiene un nombre, así que bueno, uno elige, o sea, estamos en ese lugar donde, bueno, somos lo que desde el 2010 por lo menos yo estoy en ese lugar, y toda esa comunidad educativa, toda la comunidad educativa en este tiempo ha logrado entender mi presencia ahí. Pero bueno, ha sido difícil, indudablemente no ha sido un paso fácil. Es difícil, es entender que sobre todo, primero docente, primero directivo, pues los alumnos y los padres no, porque entienden ellos nuestra. Pero sí ha sido una etapa difícil, pero bueno, hoy estoy ahí y ya voy por mi 7º año. Mira qué bien. Así que, ¿y en el secundario, en el colegio 793 estás? Lo que pasa es que la IB se implementó primero como solamente para primario. Y bueno, y apunta a todas las escuelas que tengan mayor del 50% de población indígena, en los alumnos, que sean pertenecientes a pueblos indígenas. Por supuesto que tiene, indudablemente es una limitación, hay un limitante, pero bueno, nosotros sabemos que todas las escuelas tienen. Claro, no, y el enfoque entonces intercultural y de respeto es se para ha puntualizado eso de que sea, entonces bueno, solamente se pide o se ha focalizado en la comunidad del interior solamente, así que donde mayormente la ciudad tiene muy pocas, no se focaliza ahí, y bueno, y esa es la deuda todavía en distintas escuelas. Yo porque he preservado, bueno, y seguí ese camino de insistir en la escuela primaria. Después también he presentado un proyecto en secundaria acá en la 793 de Barrio Moreira ahora, con edificio propio ahora. Que también que fue elegido un nombre, el soldado Antieco. Simón Antieco. Sí, recién el año pasado se pudo tener un nombre, que la escuela eligió su nombre, ¿no? Sí. Bueno, en esa escuela son poquitas horas, son 4 horas que comencé a comienzo. También yo había tenido horas de IB. Bueno, tengo que decir que son 7 horas de IB. O sea, el ministerio nada más que adopta o estipula 7 horas, que por supuesto sabemos que no alcanza ni para, en una escuela tan grande como Amaya, por ejemplo, para cubrir todos los ciclos. Eso te iba a preguntar. También, evidentemente, es una miseria, uno anda realmente en la miseria. No, y evidentemente lo que eso requiere de interdisciplinariedad y de trabajo en equipo. O sea, me imagino que no se limita el enfoque intercultural a tus horas, sino que debía ser una política de la escuela. Y eso ha logrado, bueno, que lo directivo lo entienda, que también es difícil, no todos los directivos aceptan esta particularidad que tiene la IB, donde justamente está planteando ser una disciplina, un área
transversal a todas a las demás áreas del sistema educativo. Perfecto. Y bueno, en ese camino ¿Y estamos. a nivel terciario, Elsa? Y el nivel terciario, en la 805, yo comencé en el 2012 con un taller optativo de... Que las 800 son las escuelas de formación docente. Por eso es Sí, importante. de formación docente. Y ahí tengo 2 horitas, 80 minutos, en tercer año de la carrera de locución. Yo comencé ahí y con 2 horitas en la carrera de locución para los alumnos de tercer año. ¿Y qué contenidos se desarrollan en estos espacios? ¿Enseñás la lengua o enseñás de la cultura? A ver. Justamente como el rol no es lo mismo el rol de un alumno que de un alumno de primaria o de secundaria. Sí. En el caso de la comunicación, el rol del locutor es definitivo conocer. Así que bueno, ahí es otro nivel, es amplio y más generalizado en cuanto a toda la cultura, no solamente al idioma, porque bueno, también tiene que ver con estos convenios, con las leyes, con la cultura del arte textil, con los instrumentos, con la ceremonia. Yo tengo que dar un pantallazo general y con toda la política de los derechos que se han establecido. En un cuatrimestre me cuesta, pero bueno, he logrado que medianamente hayan alumnos que uno pueda dar una generalidad de conocimiento del Kimun mapuche, del conocimiento mapuche, pero bueno, el resto queda en el interés de cada locutor, en seguir formándose. Así que uno lo que puede dar es un pantallazo general de las cosas. Un pequeño aporte nada más para contar, por ahí para la gente que está del otro lado y que no sabe. En la carrera de locución se dan varios idiomas en la tema de la pronunciación. No se tocan idiomas directamente, sino cómo pronunciarlos. Claro. En caso de alemán y de italiano, son algunos. Y en un principio se presentaba al mapuche como también la pronunciación de esto. Y cuando empezamos el taller, justamente Elsa nos decía un poco, claro, que si bien todavía se está trabajando en modificar el nombre del taller, la idea es que sea mapuche directamente. Que eso es la presentación que hace siempre Elsa en el taller, ¿viste? Dice, bueno, esta materia, este taller es mapuche. No es pronunciación porque no nos vamos a quedar solamente en eso, sino que vamos a ver un poco de la historia y de la cultura en general. Excelente egresado, excelente alumno formado. Espero haber aportado. O sea, uno siempre está queriendo aportar y bueno, así que bueno, la verdad que de a poco vamos haciendo entender esto, porque bueno, a veces desde la disciplina de las distintas áreas ya se enfoca y se focaliza así. Topónimos y expresiones aborígenes, así decía así se llama mi materia, mi taller, no sé, así me convocaron. Claro. Yo siempre la dije cambiarlo, pero importancia de cuestionar los rótulos, ¿no? Porque es parte de no se cambia igual, no se cambia, solamente yo desde el hablar de esa lengua y cultura mapuche. Cuestionar esos rótulos y bueno, de promover y ahí está el diálogo, ¿no? el diálogo y entender la cultura. Pues bueno, yo creo que lengua y cultura, o sea, la cultura, porque como yo le decía a los chicos, topónimo y expresión aborígenes lo puedo dar en una clase. Te imaginas que en un cuatrimestre yo doy mucho más. Tengo que hablar de la cultura, porque justamente el idioma está en la cultura. Claro. Yo para hablar del idioma tengo que hablar de la cultura y de la historia. Es un ida y vuelta, idioma y cultura, ¿no? Está todo vinculado. Es todo circular, está todo vinculado. Sí, por eso yo le he hablado de instrumentos, de ceremonia, de arte textil, de las leyes. Todo tengo, porque está todo vinculado. No es como en la cultura occidental donde todo está fragmentado, es parte. Nosotros tenemos toda una vinculación en nuestra cultura, por eso individualmente yo el idioma no lo puedo separar. Exacto. Ni de la historia, ni de la religión, ni de los instrumentos, ni del arte textil, ni de la política, ni del territorio, sobre todo el territorio, el mapu, la mapu, la tierra. Perfecto. Me viene a la mente ahí, mientras que vos vas hablando, muchas cosas, pero una de ellas es la relación entre el tejido que vos mencionaste del telar, del arte textil, del arte huichol, textil, del telar, sí. En otras comunidades, por ejemplo, en el pueblo Aymara, que hace un aporte a la tecnología con sus artesanas tejiendo
digamos, ese conocimiento ancestral trasladado hoy a lo que es la ciencia y tecnología. Y ellas tejen una fibra que es especial para las cirugías cardiovasculares, que de la única manera que se pueden hacer son manualmente, y ellas aportan todo ese conocimiento. Fíjate todo lo que se puede obtener. Todo lo que implica. No, y claro, no es una artesanía, por eso hay que también romper con ese concepto de artesanía. Yo hablo del arte textil y imagínate que un poncho ya identifica a una persona, a la historia de una persona. Claro. Nada más que pensar eso. Si uno busca, o sea, toda esta información que yo estoy diciendo, uno lo busca en internet y está. Por suerte, hay mucha información hoy que uno la puede. El tema es que, bueno, que tiene que haber... que esto sea parte de tu formación, o sea, no que esto no es porque sea un interés, que yo voy y lo busco porque a mí me interesa, sino que esto esté como un espacio dentro de la formación del docente, del locutor, del niño, es sumamente importante porque no queda librado a las inquietudes que quizá la persona no tenga nunca, sino que es parte, digamos, de una política educativa. Es sumamente importante lo que vos estás diciendo, ¿sí? Sí, no, y en ese sentido nosotros hemos, los hermanos que han estado en la redacción y bueno, personas especializadas en estos conceptos, tanto en la pedagogía, en la lingüística y todo lo que es la parte jurídica, indudablemente han apuntado a todo esto. Por eso, bueno, nosotros desde cada lugar hacemos los aportes y lo decimos. El tema es que, bueno, como es oral, esa es la otra ventaja, que yo puedo ir a internet, o sea, sí me tienen que escuchar primero, o sí tienen que escuchar algún mayor, alguna persona que pueda brindar el conocimiento, porque si no, sin la oralidad primero es imposible entender el resto. Pero sí una base siempre es necesaria. Por eso los institutos, la formación es siempre necesaria y siempre conveniente en este aporte de la interculturalidad, que tenemos que seguir entendiendo como un diálogo entre la cultura, pero de un lado y el otro, porque bueno, nosotros estamos aportando a esta sociedad. Y enriqueciendo. Y enriqueciendo esta sociedad. Por eso digo, por eso es valioso la apertura de todas estas instituciones que se hagan permeable al conocimiento que nosotros como pueblo milenario tenemos. Exacto. O sea que vos hablabas recién del pueblo aymara. El pueblo aymara también son pueblos indígenas que en toda América existe y bueno, tenemos la misma cosmovisión, la misma idea. Entonces bueno, cuántas cosas, lo que vos decías, que yo no lo sabía, porque bueno, esto de aprender de uno y de otro, yo eso no lo sabía, pero ahora entiendo qué cosa nosotros en ese sentido también lo tenemos y lo hace nuestra gente. Como ahora vos pensando en esto de la platería, yo estoy pensando en la platería también como un trabajo que lo he hecho, el platero, el hombre trabajaba la platería para la mujer, para su... la importancia que tiene en las ceremonias, ¿no? En las ceremonias. Es lo que me explicaba la lonco Rita Rosa, que yo le elogiaba todo lo que su joya. Claro, no es un adorno nada más, es una forma de protección. Y eso lo teníamos, y ese era el trabajo que manejaba y que sabía cada hombre, y así como el trabajo del telar la mujer o el hombre lo tejía, pero para una función necesaria. Entonces, bueno, ahí está todo el conocimiento ese que no se puede perder, porque ahí está nuestra identidad. Entonces, lo que vos decís de las hermanas aymara, también nosotros podemos decirlo de las hermanas que hacen el telar acá en esta zona. Lo que nosotros llamamos el huichal, a través del poncho, la faja, el trailonco, todo tiene una función, cada prenda tiene una función y responde a algo para cada persona, es particular para cada persona. Claro. Y necesaria en determinado momento. Bueno, sí. Y ella, me contaba de que, que hay artesanas, ¿no?, que están capacitadas para hacerlo, pero bueno, por ahí la dificultad de obtener los recursos, de comprar los materiales, ¿no? Sí. Como que se dificulta esto de la organización para tener recurso económico, porque las artesanas
están. El Claro, conocimiento o sea, está. indudablemente el conocimiento está y nunca se va a dejar de hacer. Por eso, bueno, no tenemos la lana de oveja, no tenemos la lana hilada, pero tenemos la lana industrial. Y la gente nuestra trabaja con la lana industrial. La faja la tienen que hacer igual. Con esos colores particulares que cada artesana y cada característica de cada artesana impone en su trabajo. En algún momento había talleres municipales en que te enseñaban a hilar. Yo me acuerdo que cuando joven participé de un taller, ¿cómo se llamaba la No, y acá hay muchas sí, artesanas. y te enseñaba desde el vellón a hilar con el uso. Sí. No, todo eso se siguen haciendo. Hay artesanas que lo hacen. El tema que, bueno, desde la Dirección de Cultura, todo esto se está haciendo porque nunca desapareció. Por eso, el telar nunca desapareció en ninguna cultura. En ninguna cultura de toda Latinoamérica no ha desaparecido. Vamos a México, están los bordados, va a Bolivia y tienen sus ponchos. Siempre hay una función para cada elemento, para cada tejido. Y eso no se pierde, porque eso es parte de la cultura, como decir nuestro idioma. Claro, claro que sí. ¿Cómo estamos con el tiempo, Leo? Ya estaríamos para ir cerrando, si te parece. Bueno, ¿algo más, Elsa, que nos quieras aportar? ¿Querés hablar algún mensaje? Bueno, agradecer a este espacio y que no va a ser el último, ya te vamos comprometiendo para próximas y que se sigan repitiendo, que se sigan repitiendo, que son necesarios, son importantes, en esto y en este sentido de decir, nosotros podemos aportar, simplemente nos tienen que convocar, nos tienen que invitar y bueno, nosotros ante la respuesta y el conocimiento del otro lado vamos a responder. Bueno. El tema que, bueno, necesitamos eso también, compromiso del conocimiento por parte. Entonces, bueno, acá está esa interculturalidad que yo aspiro a que se logre y sí, lo vamos logrando de a poco, porque bueno, acá tengo un locutor que ya me escuchó. No sé si le gustó o no, pero en un cuatrimestre me tuvo que escuchar. Pero se acordaba bien de tu presentación, ¿se acordaba? Sí, mira, del primer día. Del primer día. Bueno, una alegría y bueno, sí, cuando quieran yo estoy disponible. Mientras los tiempos me den, yo te agradezco disponible muchísimo para acompañar. Tu apertura y que estés disponible. Peucayal, que quiere decir adiós, hasta pronto. Y Marie era el saludo, que me olvidé de saludar, Marie. Te agarramos fría, me parece, recién llegadita ahí. Todavía le costaba. Mira, nos comprometemos a convocarte porque el tema nos interesa y nos interesa también que sea el propio pueblo el que tenga un espacio y tenga una voz en por lo menos en este espacio, ¿sí? Que es derechos humanos. Así que mil gracias, Elsa, por tu predisposición. No. Muchas gracias también por el compromiso, porque se nota esto. Y uno cuando se nota esto dice, bueno, me están respetando, porque leyeron un poco. Están y no están aportando de eso, porque bueno, si no es como que yo estoy hablando sola y esa no es la interculturalidad. Tiene que haber un ida y vuelta. Y esto es el aporte de uno. Yo también valoro este aporte, y así con cada uno, porque con cada uno que habla nos están enseñando y yo también aprendo. A veces estoy agradecida de mucha gente que tiene esa parte del conocimiento que yo no lo sé, y bueno, agradezco. Por eso, bueno, también es necesario esto, pero bueno, a partir del marco del respeto y del conocimiento de las cosas, de qué estamos hablando. Por eso es tan necesario. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, ahí está entonces el bloque de derechos humanos que nos acerca siempre Sandra Riquelme, esta vez con la participación y la invitación de Elsa Cayupán. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.